Hola, soy Roma, su profe de física. ¿Sabía usted que hay un gran laboratorio en la cocina de su casa? Es un excelente lugar para hacer mediciones, estimaciones y aplicar conceptos como precisión y exactitud de forma divertida y deliciosa. Por eso el tema que veremos es medición. La cocina en nuestras casas es un equivalente al laboratorio. Entonces vamos a identificar los instrumentos de medición que tenemos acá y hacer una comparación con lo que tenemos en el laboratorio. Por ejemplo, ¿dónde está el dinamómetro, Maritza? La cinta métrica, las tazas de medición volumétricas, que en este caso serían el equivalente a los beakers o vasos de precipitados en el laboratorio, las termocuplas, que son el equivalente a los termómetros en el laboratorio. En esto hay una gran variedad, ¿verdad?, en el mercado. Vamos a ver qué es lo que cada uno de ustedes va a hacer para desarrollar la receta de la abuela. Recordemos que la abuela tiene su recetario. ¿Qué sería el recetario en el laboratorio para nosotros? Una bitácora donde nosotros vamos a tener ahí las especificaciones de procedimiento, los materiales, ¿verdad?, que en este caso para la abuela serían los ingredientes. ¿La receta de la abuela para cuántas personas es, Marix? Bueno, la receta de la abuela está hecha para 4 porciones, pero como vienen más compañeros, vamos a hacerla para 8. ¿Tenemos suficientes ingredientes, César? Claro, tenemos todos los ingredientes para hacer la doble. ¿Cómo sería el molde que vas a usar para este pastel de plátano, Maritza? Bueno, si este molde es para 4 porciones, yo pienso usar uno para 8 porciones, como este, que es un poco más grande. Y vamos a medirlo. Dice que mide 40 centímetros de largo y 24 centímetros de ancho. Entonces, calculándolo, cada porción serían de 12 centímetros por 10 centímetros. Vean que ya tenemos entonces ahí, Maritza midió las dimensiones del molde, ¿verdad? Ahora vamos a ver las mediciones que se hicieron previas y las respectivas estimaciones de los ingredientes que tenemos, porque hay que recalcular para el doble, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tendríamos para hacer de la masa de plátano? Este pedacito de plátano mide 70 gramos. En total hay 24 pedacitos de plátanos. Serían 1680 gramos. Entonces, vean que no es necesario, ¿verdad?, medir. Aquí tenemos una medición, pero también una estimación, porque nadie nos garantiza que el tamaño de los plátanos sea exactamente igual, pero el error que se introduce es muy pequeñito. Y los demás ingredientes, Elisa, ¿cómo estamos con las medidas? Aquí ya teníamos previamente medido el queso, que son 3 tazas equivalentes a 1200 gramos. Aquí tenemos 2 tazas de frijoles molidos y 60 mililitros de yogur. Entonces vean que aquí hay que proporcionar. En el caso del yogur, vean que se nos da una cantidad esperada, pero no es específica, porque la contextura de la masa que ustedes van a obtener de plátano depende precisamente de la mezcla del yogur y el plátano. Entonces, aunque hay una cantidad propuesta, va a variar porque en la cocción del plátano podríamos tener mayor o menor humedad que haya sido retenida por este producto. Ok, entonces empecemos con la elaboración de la masa. César. Primero, vamos a majar los plátanos, ¿verdad? Ok, a macerar sería el equivalente en química. Veamos, ¿verdad? Observen a su compañero la forma en que él aplica una fuerza. Estamos aquí aplicando leyes físicas. Él está con el instrumento que tiene en la mano, ¿verdad?, esa paleta. Él está aplicando una fuerza y está comprimiendo la materia de la cual está constituido el plátano, ¿verdad?, para lograr una masa. Profe, ¿esto equivale a una tacita de...? Pruébelo, haga la medida, o sea, experimente. Tiene que ir combinando para que logren una homogeneidad en la mezcla. Un poquito de yogur y luego el queso. Recuerden que ahí tienen que darle batido para lograr la condición de homogéneo y también hay una consistencia en la pasta que debe quedar más o menos con la textura de una plasticina. Vea cómo el yogur va humectando la pasta. Tiene que ir tomando consistencia. Agregue un poquito de queso.
vean cómo las ciencias se unen, ¿verdad? No es solo física o solamente química, hay un momento en donde ellas funcionan juntas. Esta parte, aunque es mezcla, o sea, parte física, él está aplicando una fuerza, está envolviendo, está distribuyendo un material sobre el otro, entonces aquí tenemos dos conceptos, ¿verdad? Parte química, parte física. Casi que la medida fue específica, ¿verdad? No, Elisa, no es necesario. Usted puede medir directamente en la medida, porque usted ya sabe que esta es equivalente, entonces en caso de que esa se le quiebre, usted puede utilizar esta, pero no es necesario, hágalo directo. La pasta tiene que tener una textura que quede como si fuera una plasticina. El molde, antes de poner esa pasta, Maritza, hay que engrasarlo. Profe, una pregunta. ¿Es necesario engrasar los bordes del molde? Sí, Maritza, porque resulta que la masa del plátano interacciona con la superficie del material del molde. Entonces, si usted no engrasa las orillas del molde, se le va a pegar. Entonces, esto lo que hace es permite establecer una película entre las dos sustancias y entonces lo puedes hornear y no se te va a pegar. Profe, ¿cómo hago para saber si la masa ya está lista? Coja un poquito de la masa, usted lo puede manipular porque tiene guantes, un poquito, un pedacito, nada más un pedacito. Y entonces fíjese a ver si tiende a pegársele la textura, siente la textura que tiene que quedar como una plasticina. Si ya está, divida la masa en dos y le pasa la mitad de la masa a Marixa para que ponga la primera base en el molde. Pongamos la primera capa, distribuyamos la capa de frijol sobre la superficie de la pasta de plátano. Puede vaciarla en el centro y luego la distribuye, Marixa. Utiliza la paleta, es más cómodo porque con esta misma vas a distribuir. Elisa, ¿tiene lista la capa de queso? Vean que el orden en que se trabaja y la coordinación es indispensable en un buen trabajo, tanto en la cocina como en el laboratorio. Elisa, eso tiene una taza. Verifique la medida. Voy a verificar. Recuerde que la última capa es la que le va a dar la apariencia, la calidad al pastel. Entonces, una vez que hagamos esto, entonces ahora lo vamos a llevar al horno. Traigan a ese hermoso pastel. Hay que ir a precalentar el horno a 300 grados Celsius y luego lo vamos a hornear por media hora a 250 grados Celsius. ¡Qué rico huele! Sí, pero está caliente, entonces tienen que tener cuidado. ¿Nos lo comemos ya? No, hay que dejar que se enfríen. Recuerden que ese estuvo en el horno bastante rato, entonces para eso son las termocuplas, chicos. Recuerden que la temperatura superficial es diferente a la temperatura interna y se pueden quemar. ¿Por qué lo está partiendo, Marixa? Profe. Bueno, eso va a servir para comentar un par de conceptos que también es válido. Del error al acierto. Pues yo creo que todos están iguales. Bueno, vamos a ver si es cierto. Recordemos que cuál era la medida que habíamos dicho que íbamos a cortar cada pedazo. 10 por 12 centímetros. Ok, entonces eso sería como la norma para nosotros. Ese es el tamaño de los pedazos. Pero como Marixa lo cortó sin medirlo, vamos a comparar el tamaño de cada uno de estos pedazos contra la medida que debió haber tenido. Y entonces en ese caso tendríamos un concepto que sería exactitud. ¿Qué tanto se parezca a la medida de este pedazo? Vamos a medirlo sin tocarlo para no contaminarlo, pero vean que de aquí a aquí tiene 11, Marixa. Y aquí tiene 9,5. Entonces vean que de ancho tiene medio centímetro de desfase. Entonces no hay una gran exactitud en el pastel. Veamos otro pastelito por aquí. Vamos a ver este otro pedacito. Ese es mío. Ajá. A usted le va a tocar más chiquitillo porque lo hizo al propio, cortarlos así. Maritza, vamos a ver. Miren este tiene 9 y 12. Ok, entonces, ¿cómo estaría esta medida? Ella era 10 por 12, entonces, en la altura, 100% exacto. Y en el ancho,
¿no? Tenemos un desfase de 1 centímetro. Pero entre ellos, ¿cuál era la medida del primer pedazo? 9,5 por 11. Entonces vean que cuando comparamos la medida entre ellos dos, ¿qué tanto se parecen en medida de ellos? Ese sería el concepto de precisión. ¿Qué tanto se parece cada uno de los tamaños de todos los pedacitos? Estaríamos hablando de precisión. Estamos comparando la medida de ellos entre ellos. Pero nosotros habíamos determinado que debían medir 10 por 12. ¿Qué tanto se parecen el tamaño de este pedacito o cualquiera de estos que está aquí con respecto a esa medida? Estaríamos hablando de exactitud. ¿Les queda claro el concepto? Sí. Perfecto. Entonces ya nos podemos comer pastel. ¡Fiesta! Y una actividad como la de hoy, la elaboración de un pastel de plátano, nos ha permitido identificar instrumentos de medición como el dinamómetro, la balanza, la termocupla, una cinta métrica, una taza de medida. En fin, estamos rodeados de una serie de instrumentos de medición. Cada uno de ellos corresponde a una unidad patrón que ha sido diseñada o que ha sido aceptada por una comunidad científica. Entonces, la idea era que a través de esta experiencia cotidiana pudiéramos conceptualizar las mediciones y las estimaciones. ¿Qué es una medición? Una medición es una comparación de alguna característica de la entidad física que estamos estudiando contra esa unidad patrón, y para eso utilizamos los instrumentos como los que acabamos de ver. ¿Qué es una estimación? Una estimación es una comparación, pero contra una experiencia previa de medición. No podemos estimar si no hemos hecho anteriormente una medición. Y vemos que a través de toda esa experiencia que tuvimos a la hora de la elaboración del pastel, también llegamos a 2 conceptos más, a la precisión y a la exactitud. ¿Cuándo estamos hablando de precisión? Cuando comparamos las medidas que tienen los trozos de pastel, entre ellas, qué tanto se parecen o qué tanto difieren esas medidas. Podemos decir que son más precisas o menos precisas. ¿Cuándo estamos hablando entonces de exactitud? Cuando la medida de una de esas porciones que nosotros cortamos al final de la elaboración del pastel contra aquella medida que habíamos decidido tomar como real o verdadera, que era 10 por 12 en este caso. Entonces veamos que en actividades cotidianas podemos aprender o adquirir muchos conocimientos que a veces le tenemos miedo en las diferentes ciencias, que no están separadas. Ellas siempre se van a traslapar en alguno de los temas que estudiamos, la biología, la química, la física. Recuerde que solamente usted es responsable de su aprendizaje, que el docente es solo un mediador en el proceso. Le invito a seguir aprendiendo con Profe en Casa. Muchas gracias.